Buenas noches, estimados. En esta oportunidad voy a hablar acerca de las corrientes que definen los modelos y propuestas pedagógicas. La primera es el conductismo. El conductismo dominó la psicología del aprendizaje durante la primera mitad del siglo XX. Esta teoría considera que el aprendizaje como un proceso de formación de asociaciones entre estímulos y respuestas. El modelo conductista considera que la función de la escuela es la de transmitir saberes aceptados socialmente. Según este modelo, el aprendizaje es el resultado de los cambios permanentes de conducta y, en consecuencia, el aprendizaje es modificado por las condiciones del medio ambiente. Schum, 2012. Aquí tenemos los principios del conductivismo. El primero es el conexionismo y el segundo es el condicionamiento operante. El conexionismo. Esta teoría del aprendizaje fue dada por el psicólogo Edward Thorndike. Thorndike postuló esta teoría de aprendizaje que implica la formación de asociaciones o conexiones entre las experiencias sensoriales y los impulsos nerviosos, que se manifiestan en una conducta, ensayo y error. El aprendizaje por ensayo y error ocurre de manera gradual. A medida que se establecen las respuestas exitosas y se abandonan las respuestas fallidas, las conexiones se forman de manera mecánica, por medio de la repetición, y no es necesario darse cuenta de forma consciente. Schum, 2012. Por otro lado, el condicionamiento operante es una teoría que fue planteada por Skinner. El condicionamiento operante se aplicó para mejorar el aprendizaje y la conducta de los estudiantes. Se basa en el supuesto de que las características del ambiente, estímulos, situaciones y eventos, funcionan como señales para responder. El reforzamiento fortalece las respuestas y aumenta la probabilidad de que ocurran en el futuro cuando los estímulos estén presentes. Ahora vamos con otra teoría, es la cognitivista. Surge debido a los cuestionamientos que Albert Bandura realiza en cuanto a la teoría del conductivismo. La teoría cognitivista plantea que las personas aprenden de sus entornos sociales. En esta teoría, el funcionamiento humano es considerado como una serie de interacciones recíprocas entre factores personales, conductas y acontecimientos ambientales. El descubrimiento central en esta teoría fue que las personas podían aprender nuevas acciones con el simple hecho de observar a otros realizándolas. Destaca la idea de que gran parte del aprendizaje humano ocurre en su entorno social. Al observar a las demás personas, adquieren conocimientos, reglas, habilidades, estrategias, creencias y actitudes. El aprendizaje es una actividad de procesamiento de información, en la que el conocimiento se organiza a nivel cognoscitivo como representaciones simbólicas que sirven como guías de acción. Los principios del cognitivismo es el aprendizaje en acto y el proceso de modelamiento. El aprendizaje en acto. El aprendizaje ocurre de manera activa, es decir, a través de hacer real o de forma vicaria mediante la observación del desempeño de modelos, ya sea en vivo, de manera simbólica o de manera electrónica. El aprendizaje en el acto implica aprender de las consecuencias de los propios actos. Las conductas que tienen consecuencias exitosas se conservan, en tanto aquellas que conducen al fracaso se modifican o se descartan. Ahora tenemos el proceso del modelamiento. El modelamiento se refiere a los cambios conductuales, cognitivos y afectivos que se derivan de la observación de uno o más modelos. Este proceso tiene teorías de imitación. Está el instinto, que son las acciones observadas, despiertan un impulso instintivo por copiarlas. También tenemos el desarrollo. Los niños imitan el desarrollo. Los niños imitan las acciones que se ajustan a sus estructuras cognitivas. El condicionamiento, las conductas se imitan y refuerzan por modelamiento. Y la conducta instrumental. La imitación se convierte en un impulso secundario mediante el reforzamiento repetido de las respuestas similares a la de los modelos. Ahora tenemos las funciones del modelamiento. Estas funciones son, la primera, la facilitación de la respuesta. Los incitadores sociales crean alicientes para que los observadores produzcan las acciones. Ahora vamos con la inhibición y desinhibición. La
Inhibición y desinhibición. Las conductas modeladas crean expectativas en los observadores de que tendrán consecuencias similares si imitan las acciones. El aprendizaje por observación. Los procesos son atención, retención, producción y motivación. En cuanto a la atención del estudiante se dirige al hacer énfasis físicamente en los aspectos relevantes de la tarea. La retención aumenta al repasar la información que se va a aprender al modificar en forma visual o simbólica. La producción. Las conductas emitidas se comparan con la propia presentación conceptual. Y la motivación. Las consecuencias de las conductas modeladas informan a los observadores su valor funcional y de su pertinencia. Vamos finalmente con el constructivismo. El constructivismo no es una teoría, sino una epistemología o explicación filosófica acerca de la naturaleza del aprendizaje. Destacan las perspectivas de Piaget y Vygotsky. Se habla de cómo se construye el conocimiento y no cómo se adquiere. El conocimiento no surge de la imposición de otras personas, sino que se forma en parte del interior del individuo. El constructivismo es una perspectiva psicológica y filosófica que sostiene que las personas forman o construyen gran parte de lo que aprenden y comprenden. El constructivismo requiere que la enseñanza y las experiencias de aprendizaje se estructuren para desafiar el pensamiento de los estudiantes y así aumentar su capacidad de construir conocimientos nuevos. También, los profesores deben estructurar situaciones en las que los estudiantes participen de manera activa con el contenido a través de la manipulación de los materiales y la interacción social. Ahora vamos con los principios del constructivismo. El primero es la asimilación y acomodación y el segundo es el desarrollo cognitivo. En la asimilación y acomodación. Dentro del equilibrio tenemos dos componentes. La asimilación. Esta consiste en ajustar la realidad externa a la estructura cognitiva existente. Cuando interpretamos, definimos y encuadramos, alteramos la naturaleza de la realidad para ajustarla a nuestra estructura cognitiva. La acomodación consiste en cambiar las estructuras internas para lograr que sean congruentes con la realidad externa. Acomodamos cuando adaptamos nuestras ideas para darle sentido a la realidad. La asimilación y la acomodación son procesos complementarios. Mientras la realidad se asimila, las estructuras se acomodan. En esta parte podemos hacer un ejemplo. Por ejemplo, vamos a imaginar que una niña va en un auto con su padre y su padre le pregunta si el carro de adelante va a la misma velocidad que ellos o va más rápido. Entonces la niña va, por su conocimiento, por su experiencia, va a decir que va más rápido. Y aquí es cuando el padre va a hacer este acto de enseñanza donde le va a explicar de por qué van a la misma velocidad. Entonces la niña va a realizar este acto de asimilación y va a acomodar sus conocimientos de acuerdo a lo que su padre le comparta. Vamos ahora al desarrollo cognitivo. A partir de las investigaciones de Piaget, se concluye que el desarrollo cognitivo de los niños seguía una secuencia fija. El patrón de operaciones que el niño puede realizar podría considerarse como un nivel o etapa. Cada nivel o etapa se define por la manera en la que el niño ve el mundo. Como primera etapa tenemos la etapa sensorio-motriz. Las acciones de los niños son espontáneas y representan un intento por entender el mundo. La comprensión se basa en las acciones presentes. Como ejemplo, aquí podemos tener cuando a un niño se le presenta una pelota, entonces se le puede preguntar si la pelota es para chupar o la pelota es para jugar. Entonces hace ese proceso, está en esa etapa sensorio-motriz. Vamos a la etapa preoperacional, donde los niños son capaces de imaginar el futuro y reflexionar acerca del pasado, aunque su percepción permanece orientada hacia el presente. En esta etapa demuestra irreversibilidad. No tienen capacidad de pensar en más de una dimensión y muestran dificultad para distinguir la fantasía de la realidad. En esta etapa es donde los niños confunden cuando ven una caricatura si es que eso está pasando en realidad o es ficticio. Ahora, en la etapa de operaciones concretas, se caracteriza por un arcado crecimiento cognitivo. Es un periodo muy formativo en la escuela, ya que el lenguaje y la adquisición de las habilidades básicas de los niños se aceleran de forma drástica.
los niños manifiestan cierto pensamiento abstracto, aunque por lo general se define mediante las propiedades o las acciones. En esta parte, el niño ya es capaz de formular sus propios valores y creencias. Por ejemplo, cuando mira que se ha caído el dinero de alguien, entonces él es capaz de devolver ese dinero. Y finalmente, la etapa de operaciones formales. Amplía aquí su pensamiento operacional concreto. Los niños ya no se enfocan exclusivamente en lo tangible, ahora son capaces de pensar en situaciones hipotéticas. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.